La historia no pertenece a los que se quedan en la orilla, mirando como el sol se oculta tras el horizonte. Pertenece a los locos, a los obsesionados, a los que deciden navegar hacia el abismo, donde los mapas de la época terminaban con la frase: aquí hay dragones. Fernando de Magallanes no era un soñador romántico, era un soldado portugués, curtido en 1000 batallas. Un hombre con una voluntad tan dura como el hierro de su armadura, y un corazón que no conocía el significado de la palabra imposible. No buscaba solo una ruta hacia las especias, buscaba demostrar que el mundo no tenía bordes, que el destino del hombre es infinito. En este canal no te vamos a contar la historia del navegante heroico de los libros escolares. Te vamos a contar la epopeya de un hombre que, traicionado por su patria y cuestionado por cada uno de sus capitanes, decidió que prefería morir en el fin del mundo antes que regresar con las manos vacías. Si buscas un relato ligero y sin riesgos, este no es tu lugar. Aquí diseccionamos la huella de la determinación absoluta, esa fuerza brutal que te obliga a seguir adelante cuando el agua dulce se pudre y los hombres empiezan a comer cuero para no morir de hambre. Como un hombre con 5 barcos viejos y una tripulación al borde del motín pudo encontrar el paso secreto que unía los océanos y cambiar para siempre nuestra comprensión de la tierra. Quédate, porque lo que vas a escuchar es la anatomía de un viaje suicida, donde la fe era el único motor y el olvido era el único enemigo real. Si quieres entender el precio de la determinación y lo que sucede cuando un hombre decide que su palabra vale más que su vida, suscríbete ahora. Aquí no recordamos el pasado, lo navegamos a través de sus tormentas más oscuras. Imagina la Sevilla de 1519. Magallanes camina por los muelles, ignorado por el rey de Portugal y bajo la sospecha constante de los españoles, que no confían en un extranjero. A los ojos de muchos, es un traidor. A los ojos de otros, un visionario peligroso. Consigue convencer al joven Carlos V de que existe un paso al sur del Nuevo Mundo, una puerta hacia el Mar del Sur que nadie ha visto jamás. Parte con la flota de la armería de la especería. 5 naves que parecen juguetes frente a la inmensidad del Atlántico. Pero el mayor peligro no estaba en las olas, sino en los ojos de sus propios capitanes. La envidia y el odio nacionalista empezaron a corroer la expedición antes de perder de vista la costa. Magallanes sabía que la duda es el ancla que hunde los imperios. Mantenía el rumbo con una frialdad que aterraba a sus hombres. Cuando el invierno austral los atrapó en las costas de la Patagonia, en el puerto de San Julián, el motín estalló. 3 de sus 5 barcos se rebelaron contra él. Cualquier otro hombre habría negociado o se habría rendido. Pero Magallanes era un cirujano de la guerra. En una noche de sangre y astucia, recuperó el control de la flota. Con una violencia quirúrgica, ejecutó a los cabecillas, abandonó a otros en playas desiertas y dejó claro un mensaje que resonó en el crujir de las maderas. No hay vuelta atrás. El que no esté dispuesto a morir por este viaje, ya está muerto para mí. Esa es la esencia de la determinación. Eliminar la esperanza del regreso, para que la única opción sea la gloria. Dostum, si este momento
de autoridad suprema, donde un líder se queda solo, contra todos, para proteger su visión. Te hace entender el peso de la verdadera huella. Suscribid. Aquí solo navegamos con los que tienen el valor de perder de vista la costa. Por mucho tiempo, Magallanes no buscaba solo un paso geográfico, buscaba un paso hacia la eternidad. Se adentró en un laberinto de islas y canales, donde el viento gritaba y las montañas de hielo amenazaban con aplastar sus sueños. Durante semanas, navegó a ciegas, siguiendo a instinto que desafiaba a la ciencia de su tiempo. Y entonces, tras el frío y la oscuridad, apareció ante ellos una masa de agua, tan vasta y tan tranquila, que la llamó el Pacífico. Pero lo que Magallanes no sabía es que ese océano de paz se convertiría en su prueba más cruel. Estaba a punto de cruzar el desierto azul más grande del planeta, y esta vez, el hambre sería un enemigo mucho más letal que las espadas de los amotinados. Magallanes traía la determinación de quien ya ha quemado su pasado. Ve por eso mismo. Estaba a punto de descubrir el futuro. Cruzar el estrecho que hoy lleva su nombre no fue una victoria, fue solo la entrada al verdadero infierno azul. Cuando Magallanes y sus 3 barcos restantes salieron a ese océano, inmenso y desconocido, creyeron que las islas de las Especias estaban a solo unos días de distancia. ¡Qué error tan trágico y majestuoso! Se adentraron en el Pacífico, una masa de agua tan vasta que parecía no tener fin. Un desierto líquido, donde el viento murió y el tiempo se detuvo para devorarlos lentamente. Durante 3 meses, 22 días, no vieron ni una sola pizca de tierra. Imagina el silencio de un océano en calma total, bajo un sol que quema la piel y una sed que agrieta la lengua hasta hacerla sangrar. El agua dulce se volvió amarilla, espesa y putrefacta. La comida se terminó, y los hombres, esos valientes, que habían desafiado a reyes, empezaron a comer el cuero de las vergas, de los barcos, ablandándolo en el mar, para poder masticarlo, con encías sangrantes, por el escorbuto. Comían serrín de madera, y las ratas, esos animales inmundos, se convirtieron en un manjar, por el que se pagaba con las últimas monedas de oro. Dostum, si te impresiona cómo la voluntad de un solo hombre puede sostener a cientos de esqueletos vivientes que ya no tienen fuerzas ni para maldecir. Suscríbete ahora mismo. Aquí no analizamos cruceros de lujo, analizamos la resistencia del espíritu humano cuando la carne ya se ha rendido. Únete a nuestra búsqueda de la huella antes de que el olvido nos trague, como a los marineros de Magallanes. Magallanes no se quebró, mientras sus hombres caían muertos por la enfermedad. Él permanecía en la cubierta, con los ojos fijos en un horizonte que no ofrecía nada. Su determinación no era fe, era una obsesión patológica. Él sabía que si cerraba los ojos, la flota se hundiría en la desesperación. Fue en marzo de 1521, cuando finalmente las Islas Filipinas aparecieron como un milagro de esmeralda en medio del azul. But Magallanes, el hombre que había vencido al hambre, a los motines y al océano más grande del planeta, cometió el error que los genios suelen cometer en la cima de su gloria. Se creyó invencible. No se conformó con descubrir
quiso convertir, quiso que su fe y la corona de España fueran aceptadas por tribus que no entendían de imperios lejanos. En la isla de Mactán, despreció los consejos de sus oficiales y decidió desembarcar con solo un puñado de hombres para enfrentar a miles de guerreros nativos, liderados por Lapu-Lapu. No necesitamos a todo el ejército. Tibio pensa, mi Dios y mi acero son suficientes. ¡Qué arrogancia tan sangrienta! La batalla de Mactán no fue una gesta heroica, fue una carnicería en el barro. Los barcos españoles, anclados demasiado lejos por los arrecifes, no pudieron usar sus cañones. Magallanes, envuelto en su pesada armadura, se convirtió en un blanco lento, en el agua que le llegaba a las rodillas. Vio cómo sus hombres huían, vio cómo las flechas envenenadas oscurecían el cielo y, finalmente, sintió el frío del acero y las cañas afiladas perforando su cuerpo. El hombre que había dado la vuelta al mundo murió en una playa olvidada, lejos de la gloria que tanto buscó. Pero aquí es donde la huella se vuelve eterna. Magallanes murió, pero su visión ya no podía ser detenida. La determinación de un cadáver seguía guiando a los pocos supervivientes que quedaban en la única nave que aún flotaba, la Victoria. Porque el viaje no termina cuando el líder cae. El viaje termina cuando la idea se completa. Y mientras el cuerpo de Magallanes se quedaba en las arenas de Mactán, su nombre empezaba a grabarse en las estrellas del hemisferio sur. Magallanes, el hombre de la determinación inquebrantable, yacía muerto en las aguas de Mactán, pero su sombra era ahora más grande que su cuerpo. La flota, reducida a jirones de madera y velas remendadas, se enfrentaba a la pregunta más amarga de la historia: ¿morir en el olvido de las islas o intentar lo imposible para regresar a casa? Juan Sebastián Elcano, un hombre que empezó el viaje como un amotinado y lo terminaría como una leyenda, tomó el mando de la única nave que aún podía desafiar al destino. La victoria no era una decisión lógica, era un acto de fe ciega en la esfericidad de un mundo que nadie había rodeado jamás. Si te emociona, como un puñado de sombras, hombres que ya no tenían lágrimas, ni carne en los huesos. Decidir navega hacia lo desconocido para completar el sueño de un muerto. Suscríbete ahora mismo. Aquí no celebramos solo el éxito, celebramos la resistencia del alma humana contra la inmensidad del vacío. No dejes que el tiempo borre el rastro de estos 18 fantasmas. Únete a nuestra comunidad de buscadores de huellas. El viaje de regreso de la nave Victoria fue una agonía prolongada bajo el sol del Índico y las tormentas del Cabo de Buena Esperanza, cargados con las especias que les costaron la vida a más de 200 hombres. Los 18 supervivientes navegaban en un ataúd flotante, evitaban las rutas conocidas, esquivaban a los portugueses como si fueran piratas en su propio océano, movidos únicamente por el deseo de volver a pisar la tierra de España. Cuando finalmente, en septiembre de 1521, la Victoria apareció en el horizonte de Sanlúcar de Barrameda, la gente en el puerto no podía creer lo que veía. No era un barco triunfante, era un espectro de madera podrida,
De los 5 barcos, ve los 270 hombres que partieron. Solo quedaba una nave y 18 hombres exhaustos. Descalzos, ve con los ojos hundidos por el horror de lo que habían visto. Caminaron hasta la iglesia de Santa María de la Victoria, con cirios en las manos, para dar gracias por un milagro que la ciencia todavía no podía explicar. Habían dado la vuelta al mundo. Habían demostrado, con su propio sudor, que la Tierra es una esfera perfecta y que no hay abismos que la determinación humana no pueda cruzar. ¿Fue Magallanes un fracasado porque no regresó? ¿O fue el arquitecto de la mayor hazaña porque su visión sobrevivió a su propia muerte? La respuesta es que Magallanes es el símbolo eterno de que la meta no es el destino, sino la voluntad de no detenerse jamás. Su huella no está en las especias que trajeron, ni en el oro que el emperador recibió. Su huella está en la mirada de cada explorador que hoy mira hacia las estrellas y sabe que por muy grande que sea el vacío, siempre hay un camino, si la determinación es lo suficientemente fuerte. Magallanes nos enseñó que el mundo no tiene bordes, pero el valor humano tampoco los tiene. Antes de cerrar este altar de la determinación, si este viaje por el desierto azul ha cambiado tu forma de ver el horizonte, quédate con nosotros. Aquí no contamos hazañas para que te sientas cómodo. Contamos verdades para que sientas el peso de la historia sobre tus hombros. Suscribe y ayúdanos a rescatar las sombras de los que se atrevieron a perder de vista la costa para darnos el mundo entero. Porque los barcos pueden pudrirse y los hombres pueden morir, pero la huella de la determinación es, por definición, eterna. Si hoy Fernando de Magallanes fuera representado en nuestro altar de sombras, no tendría un mapa de seda y oro. Tendría un trozo de cuero, seco y masticado, atado con un cordel viejo. Un astrolabio de bronce oxidado por la sal del Pacífico. Impregado de clavo de olor, cuyo aroma aún persiste entre las sombras. Y una brújula, cuya aguja parece seguir buscando un horizonte que no existe. No para celebrarlo como un conquistador, no para ignorar la arrogancia que lo llevó a su fin en una playa lejana, sino para recordar la gran verdad de este canal. Toda huella deja sombra, y en la sombra de Magallanes vemos el reflejo de nuestra propia capacidad para desafiar al destino, incluso cuando todo el universo parece estar en nuestra contra. La historia no necesita héroes de mármol, necesita hombres que no tengan miedo de navegar hacia el olvido. Esto fue la huella que dejaron